más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bien, hoy 4:30 de la tarde, el presidente demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe a Alberto Fernández en el Salón Oval de la Casa Blanca. Van a tener una reunión bastante extendida porque tiene 3 etapas, digamos, el tipo de encuentro que le concedió finalmente Biden, que es primero lo que se llama un 1 a 1, los 2 presidentes a solas con los respectivos traductores. Después sí se suma gran parte, la comitiva de Alberto Fernández, que ahora incluye a Sergio Massa, el ministro de Economía, y la noticia que valoraron dentro de la comitiva argentina es que también va a estar del otro lado Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, como la ministra de Economía de Biden, que es una figura muy importante para las discusiones que quiere dar la Argentina respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un organismo en el que el peso del gobierno de los Estados Unidos es muy decisivo. Y después termina finalmente con una jornada de preguntas y respuestas con una conferencia de prensa. Así que va a tener ese encuentro Alberto Fernández con un presidente de los Estados Unidos, bueno, que ha sido muy criticado, sobre todo por su edad, porque le dicen que está perdido y que demás, pero tampoco aparece dentro de la competencia de posibles sucesores una figura fuerte en el Partido Demócrata. A la Argentina sí le interesa, digamos, ¿y cuál es la razón de recibir a Alberto Fernández? A ver, Alberto Fernández ha tenido la política exterior de este gobierno, ha sido de las cosas más desconcertantes y zigzagueantes que ha tenido el gobierno, sobre todo en sus posicionamientos respecto de temas de derechos humanos, su manera de abordar los temas como Cuba, Nicaragua, Venezuela, sobre todo por la interna del gobierno, digamos, y del peso del kirchnerismo en determinados aspectos. Pero en general, Alberto Fernández ha sido realmente muy zigzagueante en la política exterior, de momentos hacia un lado, de momentos hacia el otro, pero así todo, la llegada de Lula también, que es un gran aliado de Alberto Fernández, ahí tuvo él una apuesta muy fuerte por Lula cuando lo fue a visitar cuando todavía estaba en la cárcel, y el hecho de que sea Lula hoy el presidente de Brasil le da más peso, y también la posibilidad de llegar hasta el encuentro con Biden tiene mucho que ver con 2 cosas: que Argentina es el principal acreedor del Fondo Monetario, para Estados Unidos es un factor de preocupación la situación económica argentina, y además el tema de China. Digamos, durante el gobierno de Trump, la percepción del gobierno demócrata es que Trump dejó entrar mucho a China en la región, que hay intereses de China, sobre todo la construcción de una central nuclear en la Argentina, que le preocupa muy especialmente, está muy en la agenda de Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que es muy activo también, alguien muy antigrieta, es un embajador muy distinto a los embajadores que ha habido hasta ahora en la Argentina, que por ahí siempre, sobre todo ahora que viene el 4 de julio o en sus reuniones, tendían a tener vínculos con el radicalismo, con el PRO, y ser mucho más reactivos a todo lo que tuviera que ver con el kirchnerismo, o en este caso el Frente de Todos. No es el caso de Mark Stanley, que ha tratado, que incluso tiene muy buena relación con el embajador argentino en los Estados Unidos, con Jorge Argüello. Y el otro tema que le importa mucho tiene que ver con la licitación del G5, de la nueva tecnología, digamos, que todavía no licitó la Argentina, ni entró en la era del G5, pero ahí hay intereses de empresas chinas que le interesaría muchísimo a Estados Unidos bloquear el ingreso de empresas chinas a la tecnología del G5 en la Argentina. Y Argentina, que lo que va en búsqueda fundamentalmente es de una mayor flexibilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto el Fondo Monetario, en el contexto en el que aparece el tema de la sequía como un factor muy desencadenante de una fragilidad enorme que tiene la Argentina. Este año ya la tuvo el año pasado y este año va a ser más todavía por el tema del impacto de la sequía en las exportaciones argentinas. Se calcula una pérdida de 15.000 millones de dólares. El Banco Central viene perdiendo reservas sistemáticamente cuando se había comprometido en las pautas con el Fondo Monetario a incrementar las reservas de dólares del Banco Central, que es lo que te da un poco la medida de la robustez de la economía, y la cuestión es que solo pierde, y sobre todo enero, febrero, marzo han sido meses de pura pérdida de reservas para el Banco Central. Y además han aumentado las tasas también de interés que
del gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro lo ha aumentado. ¿Por qué? Para tratar de frenar el proceso inflacionario en Estados Unidos. Esto repercute también sobre las tasas de interés que Argentina le tiene que pagar al Fondo Monetario. Entonces, estos son dos de los temas que Alberto Fernández va a tratar de tener una comprensión especial de parte de Biden, planteando, bueno, se nos plantea un escenario impensado, que es el escenario de la sequía, y como coletazo de lo que fue la pandemia, de lo que fue la salida de la pandemia y ahora las subas de la tasa de interés, de lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, también eso significa que la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario se encarece. Esta es la agenda con la que llega Alberto Fernández, pero de todas maneras a un gobierno de estos Estados Unidos, y eso lo vio en la agenda flojita que tuvo en Nueva York mientras se esperaba estos 2 días antes de ir a tener la reunión en Washington con Joe Biden, un presidente que lo ven de salida, digamos, por lo general uno dice, bueno, leía las crónicas, los diarios en Estados Unidos creen que no va a ser reelecto. Bueno, leen las mismas encuestas que nosotros, se informan de la misma manera que nosotros, y es básicamente también un presidente de salida, o todo indica que las probabilidades de que Alberto Fernández sea reelecto son muy bajas, y si con alguien van a terminar rediscutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, van a dejar primero pasar el momento de despejar las dudas respecto de quién será el próximo presidente de la Argentina. ¿Qué horas son, mi corazón?